¿Cómo estás, Billy Mejía? ¿Cómo estás, hijo? Buenos días, buenos días. ¿Me comentas, por favor, cuál fue el último tema que trabajamos en Historia del Perú? Perdón, en Universal. Perú ya hemos hecho ayer, ¿no? En Universal. Entre guerras, muy bien. A ver, antes que coloquemos el material de hoy, ¿qué te acuerdas de entreguerras? ¿Ah? ¿Qué te acuerdas de entreguerras? Los acontecimientos de entreguerras fueron, ¿sí? Los acontecimientos de entreguerras fueron eh, la revolución rusa, ¿no? La revolución rusa que triunfó. ¿Estamos de acuerdo? El surgimiento del fascismo y el nazismo, ¿te acuerdas? La crisis del año 1929 y, y la guerra civil española. Claro, por supuesto, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces vamos a trabajar ya el tema que corresponde al día de hoy. A ver. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Me confirmas si está llegando bien el audio, la imagen? ¿Me confirmas, Billy, María Alexandra? Todo bien, profesor. Se escucha y se ve la diapositiva de la Segunda Guerra. Bien, señorita, muchas gracias. A ver, para ir refrescando la memoria, ahí están los antecedentes. Dale una lecturita, por favor. Ahí están los antecedentes. Dale una lecturita, por favor.
Bien, chicos, ¿ya leyeron? A ver, vamos con el resumen rapidito. A ver, profesores. A ver, ahí está pues lo que te estaba comentando, el triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Y eso significó el avance del comunismo en Europa desde la Unión Soviética, gobiernos de Lenin y Stalin. Ante el avance de ese socialismo, de ese comunismo en Europa, surgen los movimientos fascistas. Fascismo propiamente en Italia, el nazismo, el falangismo en España, el rexismo en Bélgica, el ojinismo en Japón y el franquismo en Francia, que por si acaso sí existió. Sí existió. Otro antecedente, la crisis económica capitalista de repercusión mundial que tuvo el sistema capitalista a propósito, ¿sí? Y que se inició en Nueva York, Estados Unidos. Esa crisis es también llamada el crack del 29. Solo para recordarte nada más, esta crisis se debió principalmente a la especulación bursátil y a la sobreproducción industrial estadounidense. Otro antecedente, el desarrollo de la Guerra Civil Española, ¿sí? El desarrollo de la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española, ya, que enfrentó a quienes defendían a la monarquía y quienes defendían a la república. Recuerda que ambos bandos políticos van a ser apoyados por potencias europeas. En el caso de los que defendían a la monarquía, el apoyo va de parte de Alemania y de Italia, precisamente por ser afines ideológicamente. Y en el caso de los defensores de la República, los defensores de la República van a ser apoyados por la Unión Soviética de Stalin y parcialmente por voluntarios franceses. Ahora, otros antecedentes. Actitud desafiante de Alemania nazi manifestada en la conferencia de Múnich en 1938, algo que lo vimos en el nazismo, ¿sí? En la cual Hitler hizo caso omiso a las propuestas de paz de parte del primer ministro Arthur Chamberlain y su política de apaciguamiento. ¿Qué cosa es apaciguamiento? Apaciguamiento es bajar las tensiones, ¿no? Calmar una situación tensa, ¿ya? Muy bien. Entonces, el ministro Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, va a esa conferencia a pedirle a Hitler algo muy sencillo, ¿no? De que no era conveniente para los países enfrentar una nueva guerra mundial. ¿De acuerdo? Pero Hitler pone una condición. Si no quieren guerra, simplemente permítanle que Alemania anexe una parte de Checoslovaquia, los llamados Sudetes. Y con tal de evitar la guerra, cayeron en la trampa de Hitler. Y con tal de evitar la guerra, Chamberlain y Daladier es francés, ¿sí? Daladier es francés, y que él es el representante diplomático de Francia en esa conferencia, cedieron ante los pedidos de Hitler, y ahí está, Hitler, sin consulta previa al gobierno checo, se anexó a esa parte de Checoslovaquia, los Sudetes. En todo caso, por acá, los nombres hay que colocarle, ¿no? De Chamberlain ya sabe su nombre, acá de Daladier es Eduardo Daladier, ¿ya? Eduardo Daladier. Él es el representante político francés, ¿sí? Vamos a colocarle por acá. Y el representante francés, Eduardo Daladier, ¿no? Precisamente permitieron que Hitler se apropie de una parte de Checoslovaquia, ¿ya? Se apropie
de una parte de Checoslovaquia, los llamados Sudetes. Muy bien. Los llamados Sudetes. Listo. Ya, ahí está. El régimen nazi, ese es otro antecedente, el régimen nazi, inspirado en su afán imperialista de establecer el Tercer Reich o imperio, continuó con la anexión de territorios. O sea, no bastó los Sudetes de Checoslovaquia, sino que continuó con la anexión de territorios. ¿Y qué otro territorio anexó? Anexó también el territorio de Austria, cosa que estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Porque según Versalles, la unión de Austria con Alemania, una futura unión de Austria con Alemania, podía ser sumamente peligroso para la paz del continente y del mundo, como lo había sido la unión de Austria con Hungría previo a la Primera Guerra Mundial. A ver, creo que hay preguntas. Lo que pasa es que estaban muy bien, María. Ay, María, a ver si se manda una porción de desayuno por acá también, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me escuchó, María? Bien, le estaba comentando. Usted me dice por ahí, para todo, tampoco no abuse, pues sí. A ver, dice, profesor, dice por acá el amigo, ¿quién es el amigo o amiga? Guzmán. A ver, Guzmán es hombre o mujer, a ver. Kevin, ¿no? El Kevin Guzmán dice, profe o profesor, dice, ¿no? Pero eso no les dio tiempo a los países alrededor de Alemania para prepararse. No, lo que pasa es que los países que estaban alrededor de Alemania aguardaban la esperanza de calmar las tensiones, ¿sí? Aguardaban la esperanza de calmar las tensiones, pero Hitler se fue con todo. Ahora mira, justo a propósito de eso, te voy a leer la pregunta que este año San Marcos ha hecho sobre ese punto, ¿ya? Ya, a ver, mira. La pregunta que San Marcos hizo este año a propósito de eso. Ya. ¿Qué dice la pregunta de San Marcos? De lo que acabo de comentarte. ¿Eh? La pregunta de San Marcos dice lo siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado San Germán-en-Laye. Bueno, simplemente ese Tratado San Germán, que sí te comenté cuando hicimos la Primera Guerra Mundial. Dice, después de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de San Germán-en-Laye entre las potencias aliadas y Austria. En este acuerdo se estableció el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo y la prohibición de revisar o revocar la independencia de Austria, con el fin de impedir ¿qué cosa? Letra A. La creación de los estados de Eslovaquia y Yugoslavia. B. Una terrible unión política económica con Alemania. C. Una posible alianza con países germanos como Bulgaria. D.
el dominio del Imperio Austrohúngaro sobre Alemania? ¿Cuál es la respuesta? La pregunta te está diciendo de que firmado el Tratado San Germán, se separan Austria y Hungría. Al mismo tiempo dice que en ese tratado quedaba prohibido revisar o revocar, dar marcha atrás a esa separación. Por lo tanto, Austria se debía mantener apartado de Hungría, pero al mismo tiempo advertía que Austria no podía, no podía perder esa condición de país libre, autónomo, con el propósito de impedir qué cosa. O sea, al tratar de mantener a Austria libre, separada, independiente, ¿qué cosa se estaba impidiendo? A, la creación de los estados de Eslovaquia y Yugoslavia. B, una terrible unión política y económica con Alemania. C, una posible alianza con países germanos como Bulgaria. Letra D, el dominio del Imperio Austrohúngaro sobre Alemania. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. Porque ya la pregunta te lo he leído 2 veces. ¿Ah? Sí, sí, es No te la escucho B. bien. La B, claro, la que Sí, la dice B. una terrible unión política y económica con Alemania. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pregunta de examen de admisión. Lo que pasa que tienes que entender algo. El examen de admisión no te va a venir tal cual hemos hecho en la pantalla o en la pizarra, dependiendo. Te va a pedir o te va a venir para que entiendas, para que interpretes, ¿no? Lo que hemos aprendido en clase. Qué bueno fuera y cuánto quisiéramos que venga el examen tal como está escrito en la pantalla, ¿sí? Pero no va a venir así. Suerte, ¿no? Que venga así. Pero no necesariamente va a venir así. Va a venir para que interpretes, ¿ya? Para que saques conclusiones. Muy bien, chicos. Por otro lado, dice, el régimen nazi firmaba pactos. Con Italia firmó el pacto de acero o de amistad y alianza con Italia. Con Japón firmó el pacto anticomitero o anticomunista. Con la Unión Soviética firmó el tratado Molotov-Von-Ribbentrop o pacto de no agresión el 22 de agosto de 1939, en el que acordaron repartirse el territorio de Polonia. A este pacto germano-soviético, algunos autores también lo llaman el Pacto de Hierro. Ahora, igual que Alemania, Japón en Asia, ¿no? Dice, vamos a corregirle acá el texto, ¿sí? Al igual que Alemania en Europa, ¿sí? Al igual que Alemania en Europa. Japón en Asia. Japón en Asia, ¿ya? Desarrolló su afán en Asia, debe ser acá nada más, dice Asias, ¿no? En Asia, desarrolló su afán imperialista, anexando, anexando territorios, anexando territorios, como es el caso de Corea, territorio que fue ocupado por los japoneses, y otros territorios más, como lo vamos a ver en un ratito en un mapa, ¿sí? Como lo vamos a ver en un momentito en un mapa. Ya, ¿listo? Todos esos son antecedentes, estimado jovencito. Todos esos son antecedentes, estimado jovencito. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Causas para la Segunda Guerra Mundial. Quiero que lo leas para luego explicarte. Si es que hay una duda para complementarlo. Así es. Tiene razón, Guzmán. Sí, sí, ya lo corregí, Perales, ya lo corregí, ¿ya? Ya lo corregí. Bien, vamos leyendo las causas para la Segunda Guerra Mundial, por favor, para luego explicarle.
Primera causa. Primera causa. Dice, el incumplimiento de Alemania al Tratado de Versalles. De Versalles. Incumplimiento de Alemania al Tratado de Versalles. Especialmente desde cuando Hitler llega al poder. Alemania no cumplió sus compromisos económicos y por el contrario, potenció su ejército. Esa es la principal causa para muchos. Segunda causa, la rivalidad ideológica de parte del nazifascismo hacia el comunismo de la Unión Soviética y también contra las democracias liberales que habían en Inglaterra y en Francia. 3. Las rivalidades imperialistas de carácter económico, ¿sí? Las rivalidades imperialistas de carácter económico que consiste en la lucha por controlar los mercados y colonias del mundo. Que consiste en la lucha por controlar los mercados y las colonias del mundo, los cuales eran interés de las potencias, los cuales eran intereses, vamos a colocarle por acá porque está en plural, ¿sí? Los cuales eran intereses, ¿ya? Intereses de las potencias. Intereses de las potencias. Intereses de las potencias. La rivalidad comercial se evidenciaba porque los productos alemanes desplazaban del mercado a los productos ingleses y norteamericanos, ¿sí? La rivalidad comercial se evidenciaba porque los productos alemanes desplazaban del mercado a los productos ingleses y norteamericanos. Ahora, solo cambiando algunos nombres, porque ahora hablamos ya de ingleses, norteamericanos, sobre todo norteamericanos, también hablamos de alemanes. Lo concreto es de que sigue siendo la misma causa de la Primera Guerra Mundial. Sigue siendo la misma causa de la Primera Guerra Mundial. Cuarta causa, el recelo que generaba la política de expansión territorial iniciado por Alemania. El recelo que generaba la política de expansión territorial iniciado por Alemania. Al anexar Austria, Checoslovaquia y parte de Polonia, todo esto estaba enmarcado o encaminado a favor de su plan imperialista del Tercer Reich. Quinta causa, la rivalidad entre los bloques de países. La rivalidad entre los bloques de países. Por un lado, estaba conformado el bloque de las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado estaba el bloque de los países aliados, Inglaterra y Francia inicialmente. Profe, ¿por qué no coloquen el bloque de los aliados también a la Unión Soviética y, por ejemplo, a Estados Unidos? Es que la Unión Soviética y Estados Unidos pasaron a formar parte de la guerra cuando la guerra ya estaba en marcha. Acá estamos hablando, ¿sí? Acá estamos hablando cuando la guerra está por comenzar. Los bloques se conformaron antes que comience la guerra. Y cuando los bloques se formaron antes que comience la guerra, los aliados solo estaban integrados por Inglaterra y Francia. Sexta causa.
la justificación ideológica de los nazis al argumentar que estaban en la búsqueda o recuperación del espacio vital, también llamado Lebensraum, territorio bajo dominio de la raza superior aria germánica, la que debía exterminar a los judíos. Le explicamos en su momento qué cosa era espacio vital. Espacio vital es el territorio que según los nazis les corresponde por historia y que había sido usurpado por otros pueblos, donde vivían los checoslovacos, los austriacos, los polacos. Ellos, recordando esa historia, dicen que ese territorio les corresponde a ellos. Y en ese territorio deben vivir solo ellos, dominando al mundo mínimo 1000 años, predominando la raza superior, la aria germánica. Entonces, de hecho, eso pues encandilaba a la gente de Alemania, entusiasmaba a la gente de Alemania, y eso va a ser muy bien utilizado por Hitler, ¿no? Hay que formar, decía, el tercer imperio, pero recuperando el espacio vital, y que la raza superior, la pura aria germánica, debe gobernar al mundo, y para ello lo primero que se tiene que hacer es exterminar a los judíos. Bien, listo. Ahí tienes entonces, ¿ya? Ahí tienes entonces las 6 causas para esta Segunda Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro ya fue desintegrado. El Imperio Austrohúngaro ya se desintegró tras el final de la Primera Guerra Mundial. Acuérdate, lo que hace un ratito hemos leído, el Tratado San Germán. El Tratado San Germán desintegra lo que es el Imperio Austrohúngaro. Muy bien, Perales, aclarado eso, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Ahí están los bloques de países. Ahí están los bloques de países. Países potencias del eje y los países aliados. Los países potencias del eje y los países aliados. ¿Ya? De acuerdo. A ver. ¿Cuáles son los países potencias del eje? Alemania, con Adolf Hitler, ¿sí? Alemania con Adolf Hitler, ¿de acuerdo? Italia con Benito Mussolini. Japón con el emperador Hirohito y el primer ministro Hideki Tojo. Esos son los países potencias del eje. De que se sumaron otros países más, claro que se sumaron, pero son los principales protagonistas, ¿ya? Son los principales protagonistas. Ya. Ahora vamos con los países aliados. Inglaterra, Francia, inicialmente. Inglaterra, con el rey Jorge VI. Y con sus 3 primeros ministros. Porque recuerda lo que hicimos en los tiempos de monarquías europeas. Inglaterra se convirtió en monarquía constitucional. El rey es una figura referente de la política inglesa, pero no es el que gobierna. El que gobierna es el primer ministro. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tuvo 3 primeros ministros. La guerra comenzó cuando el primer ministro era Arthur Chamberlain, el que fracasó en la conferencia de Múnich. Gran parte de la guerra, el primer ministro fue Winston Churchill, el que hizo famosa la frase sangre, sudor y lágrimas. Y en la parte final de la guerra, el primer ministro fue Clement Attlee. Con él termina la guerra para Inglaterra. Vamos al caso de Francia, ¿ya? Vamos al caso de Francia.
Vamos al caso de Francia. Francia, cuando comenzó la guerra, tenía como presidente a un tal llamado Albert Lebrun. Francia cayó bajo dominio de los nazis y estuvo ocupada por los nazis durante 4 años. Y durante ese tiempo, un personaje importante en la vida política de Francia fue Henri Pétain, que le estamos agregando. Porque cuando Francia fue ocupada, ¿sí? Cuando Francia fue ocupada, la parte norte de Francia va a estar ocupada por los nazis y la parte sur de Francia, que se supone quedaba libre, va a estar gobernada por Henri Pétain. Pero se afirma que ese Henri Pétain de alguna manera le hizo el juego a Alemania al asumir el gobierno por disposición de Alemania. Entonces, cuando la guerra terminó, Henri Pétain fue procesado y fue acusado ¿de qué? De haber colaborado con los nazis. Al comienzo, lo sentenciaron a muerte, pero luego, por su avanzada edad, le cambiaron a la cadena perpetua. Muy bien. Y cuando ya Francia fue liberada, luego de que los aliados expulsaron a los nazis, cuando ya Francia fue liberada, el que gobernó Francia fue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo referente a Francia. Antes, ya habíamos hablado de Inglaterra. Pero un ratito a ver qué referencias adicionales hay sobre este Charles de Gaulle. Sobre este Charles de Gaulle. Se escribe de Gaulle, ¿no? Charles de Gaulle o de Gaulle. A ver. Charles André Joseph Marie de Gaulle o de Gaulle fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el gobierno provisional de la República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. Claro, él va a gobernar Francia provisionalmente desde el momento en que los nazis van a ser expulsados de su país. Claro que más tarde vuelve a gobernar, ¿sí? Él tuvo más de un periodo de gobierno, salvo que nos estemos equivocando, ¿no? A ver, Charles de Gaulle. Dice acá, tras el desembarco en Normandía, de Gaulle se instaló en Francia al frente de un gobierno provisional de concentración en 1944 y procedió rápidamente a afirmar el poder central y a depurar a los colaboracionistas de los nazis. Recogió los frutos de la victoria aliada, consiguiendo para Francia el tratamiento de gran potencia que pretendía, al obtener una zona de ocupación en Alemania, así como un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Pero hubo de dimitir en 1946 de acuerdo con la Constitución de la Cuarta República, en la que habría querido introducir un poder ejecutivo más fuerte frente a la insistencia de los demás partidos en la preponderancia democrática del Parlamento. Ahora, la guerra de Argelia le permitió volver al poder ante el avance del movimiento independentista. Los partidarios de mantener la presencia francesa en Argelia dieron en 1958 un golpe de Estado con participación de Gaulle. Para evitar el establecimiento de una dictadura militar, los dirigentes de la República aceptaron llamar al gobierno al general de Gaulle, como pedían los sublevados. Con la oposición de la izquierda obtuvo el Parlamento plenos poderes
y el encargo de preparar una revisión constitucional. Por eso que Charles de Gaulle vuelve a gobernar en el año 58. Ya había gobernado del 44 al 46, vuelve a gobernar a partir del 58. Ese es Charles de Gaulle, personaje importante para la recuperación de Francia tras la invasión de los nazis. La Unión Soviética, con José Stalin, ahí sí no hubo cambio. Estados Unidos sí tuvo cambio, porque cuando Estados Unidos se compromete en la guerra, tras el ataque a Japón, él va a gobernar, Roosevelt va a gobernar cuando Japón hace el ataque a Pearl Harbor. Y Roosevelt va a gobernar Estados Unidos hasta el día 12 de abril del 45. Pero para el 12 de abril del 45, la guerra todavía no había terminado. Por eso que la última parte de la guerra, en la última parte de la guerra, el presidente norteamericano va a ser Harry Truman. Harry Truman, el mismo que dio la orden ¿para qué? Para arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? O sea, Estados Unidos durante la guerra va a tener dos presidentes. Gran parte, Roosevelt, y en la última parte, en los últimos meses, Harry Truman. Un gobernante totalmente anticomunista. China, que había sido invadida por Japón, se pone también del lado de los aliados, con su dictador llamado Chiang Kai-shek. Con su dictador llamado Chiang Kai-shek. Muy bien. Listo, chicos. A ver, 30 segunditos. Una repasadita, ¿sí? Una repasadita. El grupo de los bloques de países.
Claro. Bien, chicos. Suficiente tiempo. El mapita. Recuerda que San Marcos últimamente está haciendo preguntas con mapa. En el último examen de admisión, colocaron un mapa en Mesopotamia y el mapa había que interpretarlo. Ya. El mapa que tenemos al frente tiene varios recuadritos. El primer recuadro que hice, ¿cómo era la Alemania nazi en agosto de 1939? Era eso nada más lo que está ahí, de color verde, ¿no? Un verde muy en especial, el primer recuadrito. El segundo recuadro dice, territorios ocupados en septiembre del 39 y mayo del 41. Alemania, en base a su estrategia militar, en base a lo potenciado de su ejército por no cumplir Versalles, mira cómo va ganando territorios. Porque tiene un ejército muy bien organizado y muy bien potenciado. Ahí está, mire. Ocupó Polonia, que se lo repartió con la Unión Soviética, porque ese era el pacto de no agresión. Invadió Dinamarca, Noruega, invadió Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. También invadió lo que es la parte esta que se refiere a Yugoslavia, que normalmente no se menciona, pero sí la invadió, ¿ya? Y también va a invadir, ¿de acuerdo? También va a invadir Francia, que era su propósito desde la Primera Guerra Mundial. Y también va a hacer una campaña militar hacia el norte del África. Eso es Alemania entre los años 39 y 41. Tercer recuadrito. ¿Cuáles son los países aliados de Alemania? Ahí están. Italia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia actualmente, ¿no? Esos son los países aliados de Alemania. ¿Cuáles son las anexiones territoriales que hace la Unión Soviética? Porque la Unión Soviética también, en base al pacto que tiene con Alemania, va ocupando territorios. Una parte Rumanía, una parte Polonia, una parte de Lituania, toda Letonia, toda Estonia, que van a pasar a formar parte de territorios de la Unión Soviética. Y a propósito, quiero recordarte, cuando la Unión Soviética se empieza a desintegrar en el año 90, se desintegra cuando precisamente Letonia, Lituania y Estonia se apartan de la Unión Soviética. Eso lo vamos a ver ya en la parte final de la Guerra Fría, pero te estoy anticipando. ¿Cuáles fueron países no derrotados por Alemania? El único que quedaba sin ser derrotado era el Reino Unido e Inglaterra, porque los demás habían caído. ¿Cuáles son los países neutrales? Portugal, España, Francia, la Vichy, ¿no? Suecia, Finlandia, Turquía.
son países neutrales. Y ahí está la flechita que indica, ¿no? Ahí está la flechita que indica, ¿ya? Ahí está la flechita que indica cómo se fueron dando respectivamente las ofensivas, ¿ya? Cómo se fueron dando respectivamente las ofensivas. Ya. Ahora nos vamos con las principales acciones en cada una de las etapas de la guerra. Mira, a la Segunda Guerra Mundial se le puede estudiar de diferente manera. Hay algunos que lo trabajan en 3 etapas. Hay otros que lo trabajan por frentes. Y hay otros que lo trabajan en 2 etapas nada más. O sea, eso ya es criterio. Lo que no va a cambiar para nada, estimado amigo o amiga, lo que no va a cambiar para nada es el hecho, ¿sí? Lo que no va a cambiar para nada es el hecho de que los acontecimientos, la secuencia de acontecimientos no va a cambiar para nada. A ver, vamos leyendo esa partecita para explicarle luego. Primer acontecimiento. Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, ¿sí? ¿De acuerdo? Alemania invade Polonia el 1 de septiembre. Y de esa manera comienza la Segunda Guerra Mundial. Para que Alemania invada Polonia, el pretexto fue el supuesto ataque polaco a una estación radial alemana en la frontera con ese país. Días después, los soviéticos hacían lo mismo con Polonia y también ocupaban Finlandia, porque recuerda que estaba vigente el pacto de no agresión. Acá te voy a agregar la palabra supuesto. El supuesto ataque. El supuesto ataque. ¿Por qué supuesto? El supuesto ataque es porque soldados polacos nunca atacaron esa estación radial. Fueron delincuentes sacados de la cárcel por orden de Hitler que se pusieron el uniforme polaco y atacaron esa estación radial. Entonces pasó como que habían sido polacos los que atacaron esa estación. O sea, en ese sentido, los nazis eran expertos haciendo complots, maquinando las cosas, eran muy expertos.
Después de algunos meses, ya en el año 40, Alemania ocupa o invade Dinamarca y Noruega con el propósito de atacar a Inglaterra porque los aeropuertos daneses y noruegos eran estratégicos y al mismo tiempo cercanos a los ingleses. La invasión también fue por las minas de hierro en Suecia, que abastecían a la industria inglesa. La invasión fue entre abril y mayo de 1940. La invasión a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Recuerda que Alemania tenía en la mira a Francia desde la Primera Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial. Lo tenía en la mira, ¿sí? Lo tenía en la mira. Esta vez Alemania no quiere fallar, porque recuerda que en la Primera Guerra Mundial no le salió el propósito, no logró el propósito. Ahora Alemania va a paso seguro, ¿sí? Ahora Alemania va a paso seguro, ¿ok? ¿Y qué hace Alemania? ¿Qué hace Alemania? En primer lugar, ya ocupó Dinamarca, Noruega. Con eso distrae a los ingleses. Ahora va a invadir Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. De esa manera, cortaba todo posible apoyo que podía darse, ¿sí? Cortaba todo posible apoyo que podía darse entre Inglaterra y Francia. Entonces, una vez que son tomados esos países, simplemente Francia va a caer en el menor tiempo posible. Francia va a caer en el menor tiempo posible. Y eso fue lo que pasó. Pero antes hay algo que tengo que comentar. De esos propósitos ya lo sabían ingleses, los mismos franceses, belgas y también canadienses. Por eso que los soldados de estos 3 o 4 países pretenden neutralizar el ataque alemán, colocándose en un lugar que está al norte de Francia y se llama el Dunkerque. Pero los alemanes no los dejaron activar y prácticamente, como su mismo nombre lo dice, de milagro, en Dunkerque se salvaron aproximadamente 300,000 soldados. Otros tantos también murieron. Esa escapada o esa salida de una situación tan peligrosa de estos soldados franceses, ingleses, belgas y canadienses es lo que se conoce como el milagro del Dunkerque. Y eso se dio días antes que caiga Francia. Entonces, al producirse el milagro del Dunkerque, ¿qué fue lo que ocurrió? Francia quedó desprotegida, libre, y así es como Francia va a caer ante el dominio nazi en el año 40. Pero antes de eso, déjame colocarte por acá lo siguiente. ¿Qué dice? El empleo de la Blitzkrieg. O la guerra relámpago. Pero un ratito antes por acá. Un ratito antes por acá. Vamos a hacerle un pequeño detalle así mejor. Cosa que eso mismo aplicamos acá también. Para que esté más ordenadito, ¿sí? Ya. A ver. Listo. ¿Qué cosa es Blitzkrieg? Con el nombre de Blitzkrieg, los alemanes hacen referencia a la llamada guerra relámpago. Los alemanes hacen referencia a la llamada guerra relámpago. ¿Y qué cosa es guerra relámpago?
Guerra relámpago para los alemanes es cuando utilizan simultáneamente las tres fuerzas militares para ocupar territorios. Claro, claro, María Alexandra, muy bien. Bien, le estaba comentando entonces. Blitzkrieg es la guerra relámpago, que los alemanes, lo utilizaron muy bien desde cuando comenzó la guerra hasta cuando cayó Francia. Ahora viene la invasión a Francia. Ya, mira, tras cruzar Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y la línea defensiva francesa llamada Maginot, que fue una línea por demás obsoleta y muy, muy vulnerable, la línea se llama Maginot, los alemanes ocuparon la parte norte del territorio francés. Los alemanes ocuparon la parte norte del territorio francés. Bueno, ahí te he colocado como territorio galo. París cayó en poder alemán el 14 de junio de 1940. París cayó en poder de los alemanes el 14 de junio de 1940. A ver, esto de acá lo retiramos porque puede confundir un poco el mensaje. Lo dejamos mejor así nada más. Ya. Ya, ahora sí. Al respecto, Hitler permitió establecer el gobierno de la Vichy al mando de Henri Pétain en el sur y quedó como zona libre. Vamos a colocarle y quedó como zona libre, ¿sí? Y quedó como zona libre. Antes de ello, Albert Lebrun permitió la formación de ese gobierno. Los partisanos o comunistas consideraban a ese gobierno como colaborador nazi. Por eso que más tarde a Pétain lo van a procesar judicialmente. Ya te comenté, acusado por traición a la patria. Acusado como traidor de la patria, fue sentenciado a muerte, pero por su edad avanzada se lo cambiaron a cadena perpetua. Ahora, desde Londres se manifestó el movimiento político llamado la Francia Libre, liderado por el político militar Charles de Gaulle, del cual ya te hablé, ¿sí? Del cual ya te hablé. Y entonces ahí ves el mapa, cómo quedó Francia tras la ocupación de los nazis. A ver, revísalo.
Bien. Listo. Ahora vamos con lo siguiente. Mire. Mire. Francia, perdón, Alemania, lo que se había propuesto para la Segunda Guerra Mundial, lo está consiguiendo. Quieren ganar la guerra en el menor tiempo posible. Quieren ganar la guerra en el menor tiempo posible. Y lo están consiguiendo hasta entonces. Porque ya Francia cayó. El único obstáculo fuerte que les queda por superar es Alemania. El único obstáculo fuerte por superar que le queda, perdón, a Alemania es Inglaterra, nada más. Cae Inglaterra y la guerra lo ganan. Cae Inglaterra y la guerra lo ganan. Entonces, ahora, el objetivo alemán está centrado en ¿dónde? La batalla aérea sobre Inglaterra. ¿Qué dice al respecto? Desde agosto de 1940, desde agosto de 1940, hasta inicios de 1941, con mucha agresividad, desde agosto de 1940 hasta inicio de 1941, creo que esto de mucha agresividad está de más. Simplemente colocamos así, los alemanes atacaron sin piedad, puede ser así, sin piedad, vía aérea, Inglaterra. Los alemanes atacaron sin piedad, vía aérea, a Inglaterra, con el operativo militar llamado el León Marino, destruyendo a diario. Más que destruyendo, de frente, bombardeando, a diario a Londres y otras ciudades inglesas. Se enfrentaron en esa guerra aérea, ¿ya? Se enfrentaron en esa guerra aérea la Luftwaffe, Fuerza Aérea Nazi, y la Royal British Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica.
Sin embargo, los ingleses resistieron la feroz arremetida aérea nazi que fracasó. En esa resistencia destacó el primer ministro Winston Churchill, quien dijo: sangre, sudor y lágrimas. Y pese a que Inglaterra quedó devastada, Inglaterra no cayó. Inglaterra no cayó. Y ahí cambia el destino de la guerra para Alemania. Porque al no poder invadir Inglaterra, se le viene otro dolor de cabeza. ¿Cuál de ellos es? La Unión Soviética ya entró en coqueteos con Inglaterra. Dentro de poco, el pacto de no agresión entre Inglaterra y Alemania se va a quebrar. De eso se entera Hitler. Por eso que Hitler rompe el pacto de no agresión con los soviéticos y comienza el operativo Barbarroja, que pretende precisamente invadir a la Unión Soviética. El pacto de no agresión había quedado ya roto. ¿Ya? Entonces dice ahí, invasión a la Unión Soviética. La diplomacia inglesa convenció a la diplomacia soviética que era más conveniente estar al lado de los aliados. Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio del año 41. El 12 de julio Inglaterra y la Unión Soviética firmaron un pacto de mutua asistencia. Ante ello Alemania rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética, firmado en 1939, y en represalia inició el operativo militar Barbarroja, que terminó fracasando tiempo después. Ahora miren, los alemanes sienten que el triunfo se les va de las manos, porque ellos pensaban acabar una guerra en el menor tiempo posible, pero no esperaron todas las cosas que se estaban dando. Entonces miren, ¿qué va a pasar? Los alemanes dicen, si a los ingleses no les hemos podido quitar territorios allá propiamente en Inglaterra, no hemos podido invadir Inglaterra, hay que quitarles sus colonias que están en el África. Y entonces, ¿qué hacen los alemanes? Fíjate ahí, campaña nazi en el norte del África. Campaña nazi en el norte del África. En 1941, el mariscal alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, y las tropas de los African Corps ocuparon todo el noroeste africano, avanzando hasta el Cairo, capital de Egipto, después de derrotar a los ingleses. Quiere decir que en algún momento los ingleses fueron derrotados por los alemanes, porque eso te está diciendo el texto. Tras ello, se reorganizó el ejército inglés bajo el mando del general Bernard Montgomery, que contó con el apoyo del general David Eisenhower de Estados Unidos, y se enfrentaron a los alemanes en las dos batallas de El Alamein entre junio y noviembre de 1942. Los alemanes vencidos abandonaron el África. El propósito alemán en África era arrebatarle dominio colonial a los ingleses en esa zona. Una vez más sienten que la victoria que tenían en sus manos se les empieza a esfumar. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hacen es, pretenden abrir nuevos frentes de guerra. ¿Qué significa eso? Apresurar la construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, fabricar más armamento, más uniforme para soldados. Pero la mano de obra para eso viene de parte de ¿quiénes? De los judíos. Y ahí es cuando comienza, a partir del año 41 más exactamente,
una feroz agresividad contra los judíos, que finalmente se convierte en exterminio. ¿Qué dice? La ejecución de la solución final. La frustración alemana hizo que sean más agresivos contra los judíos, comenzando el holocausto o exterminio de ellos. Durante la guerra, los hacinaron en los guetos, luego de despojarlos de sus propiedades y también de sus derechos civiles. Luego los sacaron de sus guetos para llevarlos a los campos de concentración, tanto en Austria como en Polonia, siendo el más conocido en este país el campo de concentración de Auschwitz. Finalmente, los judíos pasaban a los centros de exterminio, que en total fueron 7, de los cuales 6 estaban instalados en Polonia. Ahora vamos con la ofensiva japonesa. Pero un ratito antes, lo que quería mostrarte era lo siguiente. ¿Sí? Acá, en el lado superior derecho, tienes un mapa. ¿Qué dice el mapa? El mapa dice lo siguiente. El mapa dice lo siguiente. Primer cuadrito, color cremita. Imperio japonés hasta 1870. Eso nomás era Japón, aunque ya había crecido. Ya había anexado territorios. ¿Sí? Luego vienen las conquistas hasta 1939. ¿Sí? Las conquistas hasta 1939. Mire, ¿qué conquistas tuvo hasta 1939? Y mira hasta dónde llegó Japón hacia 1942, ya en plena guerra. Por eso acá dice ofensiva japonesa. Durante la guerra, Japón tuvo como emperador a Hirohito. Y a su primer ministro, Hideki Tojo. Japón, al igual que Alemania, también tenía pretensiones expansionistas en Asia. En razón a ello, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizó los siguientes hechos. Fíjate todos los territorios que invadió Japón antes de la guerra, incluyendo en el punto 2 que dice China. Pero China en ese momento estaba en problemas internos y al saber de la invasión o de la amenaza de invasión japonesa, esa guerra que había en China entre capitalistas y comunistas tuvo una tregua para pasar a enfrentar a los japoneses. Por eso es que China se va a sumar al lado de los aliados. Pero ¿qué es lo que más compromete a Japón en la guerra? El 7 de diciembre de 1941, de manera sorpresiva, los aviones japoneses suicidas llamados kamikazes atacaron y destruyeron la base militar Pearl Harbor de los Estados Unidos, que está ubicado en la Bahía de las Perlas, Hawái. El ataque japonés pretendía evitar la intervención norteamericana en sus planes expansivos en Asia, pues pretendía quitarles dominios coloniales a las potencias europeas, y además fue por el rechazo de las sanciones económicas emitidas en su contra el año 1940. Lo concreto es que Japón, al atacar esa base militar de los norteamericanos a Estados Unidos, lo estaba comprometiendo en la guerra y Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Como te dije al comenzar, ya cuando la guerra estaba en marcha. Contraofensiva aliada. Contraofensiva aliada. ¿Sí? Contraofensiva aliada. Mira, en la contraofensiva aliada, además de encontrar acontecimientos propiamente militares, ¿sí? Acontecimientos propiamente militares, también vamos a encontrar, ¿qué cosa? También vamos a encontrar, ¿sí? También vamos a encontrar reuniones diplomáticas, conferencias. Y mira cómo comienza esta segunda o esta tercera parte de la guerra.
Conferencia Terranova. Estados Unidos con Inglaterra van a firmar un documento que se llama la Carta del Atlántico. Luego viene la guerra marítima que Estados Unidos va a iniciar contra Japón. La guerra marítima que Estados Unidos va a iniciar contra Japón. Derrotándolo, dice, guerra marítima de Estados Unidos contra Japón. Para que no se repita esto. Derrotándola en los combates de Midway y Guadalcanal. Estas acciones fueron en el Mar del Coral, año 1942. Año 1942. Luego entramos ya al año 43, la Conferencia de Casablanca. En esa Conferencia de Casablanca, los países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, deciden ingresar a territorio de Italia para empezar a socavar al régimen de Mussolini, el régimen fascista. Cuando los aliados acordaron esto en Casablanca, el régimen, y van a llevar a cabo el operativo Avalanche, comienza a caer el régimen fascista. Luego viene la capitulación nazi en la Unión Soviética. Se dio tras la victoria soviética sobre los nazis, ¿sí? Sobre los nazis en la batalla de Stalingrado. La capitulación alemana en 1943, allá en la Unión Soviética, lo firmó el nazi Federico von Paulus. Dicha derrota nazi en Stalingrado fue el punto de inflexión para Alemania en esta guerra. Quiere decir que esa guerra o esa batalla propiamente, la de Stalingrado, fue determinante para los alemanes en el sentido de que van a empezar a perder la guerra. De esa manera, el llamado Frente Oriental, como también lo llaman, de la guerra, había terminado. Finales de 1943, en la capital de Irán, llamada ciudad de Teherán, se reunieron los tres grandes de la Segunda Guerra Mundial por primera vez. ¿Quiénes son los tres grandes? El presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos, Winston Churchill de Inglaterra, primer ministro, y el gobernante soviético Stalin. Ahí se acordó la liberación de Francia, que estaba bajo dominio nazi desde 1940. Vamos con los siguientes acontecimientos. A ver. Acontecimiento siguiente. Lo acordado en la conferencia de Teherán se empieza a llevar a cabo. Te repito, lo acordado en la conferencia de Teherán se empieza a llevar a cabo. ¿Qué dice ahí? El 6 de junio de 1944. El 6 de junio de 1944. ¿Qué va a pasar el 6 de junio de 1944? Dice bien claro ahí, llamado el día D, se inicia el operativo Overlord, que consiste en el desembarco aliado de Normandía, que está en el norte de Francia. El objetivo de ese operativo era liberar Francia del dominio nazi. Destaca la participación de David Eisenhower y Bernard Montgomery, que se vuelven a reunir, así como lo habían hecho en el norte africano, para enfrentar a los nazis y sacarlos de Francia. Militares nazis, entre ellos el mariscal Erwin Rommel, al cual también habían enfrentado en el África, fracasaron. En agosto de 1944, Francia era liberada de dominio nazi después de 4 años. Pero los nazis en su retirada destruyeron gran parte del territorio dejándola en escombros. Por eso es que Estados Unidos le ofrece tanto a Inglaterra como a Francia un programa de apoyo económico para que se reconstruyan. Ese programa de apoyo económico para que se reconstruyan se llamaba el Plan Marshall, que más se menciona en la Guerra Fría. Pero desde ahorita ya vaya con no sé qué cosas del Plan Marshall. Conferencia de Bretton Woods,
en Estados Unidos. Fue una conferencia aliada y ahí se acordó crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también el Banco Mundial. Acá sería, vamos a abreviarle, porque aquí hay un dato que quiero colocarte, ¿sí? Aquí hay un dato que quiero colocarte. Ya. El Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ya. Además, el dólar será referente monetario mundial. O sea, a partir de entonces, el dólar va a ser la moneda que se cotiza, ¿no? A nivel mundial, país por país. A partir de entonces, ¿sí? Luego viene la conferencia de Yalta. Luego viene la conferencia de Yalta. Luego viene conferencia de Yalta. En Ucrania, curiosamente, en la primera quincena de febrero de 1945, se denomina la segunda reunión de los tres grandes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya hay problemas, porque Estados Unidos y la Unión Soviética no se ponen de acuerdo cómo acabar la guerra en Alemania. Cada cual tiene posturas diferentes. Estados Unidos dice, la guerra con Alemania hay que acabarlo todos los países aliados. La Unión Soviética que dice, no, la guerra con Alemania deben enfrentarlo solo los países europeos. Para muchos historiadores y estudiosos de la historia, se considera de que los desacuerdos en Yalta es el inicio de la Guerra Fría. Los desacuerdos en Yalta es el inicio de la Guerra Fría. Conferencia de San Francisco en Estados Unidos, 24 de abril de 1945. En esa conferencia de San Francisco se acordó crear ¿qué cosa? Se acordó crear la Organización de las Naciones Unidas. En abril de ese año, mueren Roosevelt, Mussolini y Hitler, en circunstancias diferentes. Roosevelt, por enfermedad, una muerte natural. Mussolini, asesinado por los comunistas italianos. Y Hitler, supuestamente se suicida. Supuestamente se suicida. Ahí está una foto de la conferencia de Teherán. Así quedaron los cuerpos de Mussolini y sus acompañantes. ¿Ya? Así quedaron los cuerpos de Mussolini y sus acompañantes. Acá en otra fotografía. Y en la fotografía de abajo, ¿qué cosa tienes? En la fotografía de abajo tienes, o al costado, perdón. Ahí tienes, ¿no? Teherán y Mussolini, ya. Acá abajo tiene, disculpe, una imagen que se repitió constantemente. ¿Cuál era? Así se encontraban los cadáveres de los judíos hacinados por el accionar demencial de los nazis. Muy bien, chicos. Alemania caía ante los aliados y capituló 2 veces. Tanto en la ciudad de Berlín y la ciudad de Reims. La derrota alemana, vamos a colocarlo por acá, la derrota alemana lo aceptó
el nazi Wilhelm Keitel. Esto ocurrió. Esto ocurrió claro, en la conferencia de Yalta, estimada María Alexandra, comienza la Guerra Fría. Ya. Esto ocurrió en los primeros días de mayo del 45. El ejército aliado que tomó Berlín mayormente eran soviéticos. A ver, déjame terminar esto, ¿te parece? A ver. El proyecto científico Manhattan. Elaboró las bombas atómicas. Cuando las bombas atómicas se elaboran en Estados Unidos, obviamente Estados Unidos se convierte ¿en qué? Obviamente Estados Unidos se convierte en potencia militar. ¿Ya? Se convierte en potencia militar. Conferencia de Potsdam, en Alemania. En esa conferencia asistieron Truman, nuevo presidente de Estados Unidos, Stalin, que sigue gobernando la Unión Soviética, y el nuevo primer ministro inglés, Clement Attlee. Los tres acuerdos más importantes de esa conferencia: división de Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación aliada y sus respectivas capitales. Darle un ultimátum a Japón para que se rinda. Una vez que vaya a capitular, sería controlado por Estados Unidos y se le obligaría a abandonar territorios ocupados, entre ellos Corea. Y se acordó aplicar las 4D en Alemania: desnazificar Alemania, desmilitarizar Alemania, descartelizar Alemania y democratizar Alemania. La famosa conferencia de las 4D. Y dice: por decisión unilateral del presidente estadounidense Harry Truman, se arrojan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los efectos fueron devastadores y con secuelas hasta hoy, mucha radioactividad y contaminación en la zona. ¿De acuerdo? Y contaminación en la zona. Los componentes letales eran plutonio y uranio. Además, debemos recordar que los soviéticos también invadieron Japón días después del ataque de Estados Unidos. Esto de acá me parece que está de más. Lo que dicen debemos recordar. Solo recordemos nada más. Recordemos, ¿sí? Recordemos. Ahora sí, que los soviéticos también invadieron Japón días después del ataque. Finalmente, Japón firmó la capitulación ante Estados Unidos en el acorazado Missouri. Japón se rendía incondicionalmente y la guerra estaba terminando. Vamos con las consecuencias. Te pido un minuto más, por favor. Nazismo y fascismo fueron liquidados como formas de gobierno. No van más. Se empezó a vivir la Guerra Fría más intensamente, llamado el mundo bipolar, más aún, porque se van a formar bloques de países. Franceses, ingleses, belgas y neerlandeses, dígase Holanda, van a perder sus colonias en África y en Asia, porque esas colonias se van a independizar. Se inició la era atómica, nuclear en asuntos militares. Entró a funcionar la ONU. Y al saberse el exterminio judío en Europa por parte de los nazis, y también la matanza que hicieron los japoneses en Asia, se llevaron a cabo los llamados juicios de Nuremberg contra los nazis en Alemania y los juicios de Tokio contra los criminales de guerra japoneses en Asia. Contra estos dos criminales o grupo de criminales hay un cargo jurídico que se les va a imputar y fue pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿De qué se les acusó? De haber cometido crímenes contra la humanidad. De haber cometido crímenes contra la humanidad. Ahí está Pearl Harbor. Así quedaron las ciudades después del ataque con las bombas atómicas. Así quedaron los heridos, con enormes cicatrices, carnosidades que le van a crecer a consecuencia del ataque con las bombas atómicas. Y aquí están los nazis
Muchos de ellos habían cometido crímenes contra los judíos. Pero fíjate, ahora están serenos, asustados, y muchos de ellos ni siquiera llegaron a los tribunales. Cuando estaban en prisión nada más, se suicidaron. Esos son los llamados juicios de Nuremberg. ¿Listo? Ahí dejamos la clase. La próxima hacemos plenamente la Guerra Fría. Cuídate, buen fin de semana, ¿sí? Señorita Ariana, estamos terminando. ¿Sí, señorita? Muchas gracias, profesor. A usted más bien por su apoyo, señorita. Hasta la próxima semana. Cuídense. Gracias, profesor. Bien, chicos, nos queda una clase más, filosofía. Los veo en 10 minutos, nos conectamos antes de las 12:20 para ver unos temas también que quedan pendientes. Nos vemos, chicos, corto ahorita la transmisión y en la tarde-noche se envían los videos. Nos vemos, nos vemos.